¿Qué le deparan a los Patriots el futuro de Diego Pavia? También hablaremos de cómo elegir una sede del Super Bowl y mucho más en esta primera edición de preguntas y respuestas del Off-Season del 2026. Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Ya saben que cuando llegamos al mes de mayo, mes de junio, tenemos que empezar a rascar un poco en tema de contenido y aparecen los preguntas y respuestas. El año pasado hicimos como unos 7, 8, me acuerdo, así que vamos a ver hasta cuántos llegamos en esta ocasión del Off-Season 2026. Las preguntas se las pedimos en nuestra cuenta de Instagram, @Hablemos de Fútbol, para que por ahí nos estén monitoreando, porque cada semana estaremos pidiendo más y más preguntas. Las estoy eligiendo según el interés que tal vez me genera a mí y que creo que podría generar también al público en general. Arrancamos con Alex Palma, 87, preguntando: ¿veremos regresión o progresión en mis Pats? Saludos, mi Chuy. Saludos, mi buen Alex. Hablando de progresión es imposible, porque hablaríamos solamente de ganar el Super Bowl. Será la única progresión que tuvieran los Pats. No los veo como campeones esta temporada que viene. Naturalmente va a venir una regresión. El calendario 12 en tema de más difícil a más fácil de la NFL este año, después de tener uno de los más sencillos la temporada anterior, que les ayudó claramente a poder ganar 14 partidos. En Las Vegas les dan este año un over-under de 9.5 victorias, así que estamos hablando de que 5 juegos menos ganados en las proyecciones solamente. Y simplemente con no llegar este año al Super Bowl estamos hablando ya de una regresión. Llegaron jugando muy buena defensiva en la postemporada y también aprovechándose de muy pobres esfuerzos de Chargers, Texans y unos Broncos en la final de conferencia que no contaban ni siquiera con Bo Nix. Así que hubo un poco de nivel, coacheo, progresión, suerte para los Pats llegando al Super Bowl hace 3 meses. Lo veo muy complicado que se pueda repetir en 26, y creo que sí viene una regresión para responder a tu pregunta. Siguiente dice: ¿será que Diego Pavia sí le dará lucha a Lamar en los Ravens? Pregunta Diego García. Absolutamente no. Yo les sugeriría que borren el nombre de Diego Pavia de su memoria, porque en mi opinión la tiene muy complicada para si quiere estar en el Practice Squad, en la escuadra de prácticas de los Ravens, ni se diga en el roster de 53 jugadores. El tipo fue no tomado en el draft. Ni siquiera fue como que se pelearan por él diferentes equipos en el proceso de los novatos agentes libres. Le falta nivel, le falta físico, actitud, humildad para que pueda quedarse en la NFL. Tyler Huntley es el favorito para ser el suplente de Lamar Jackson la próxima temporada, e incluso le veo hasta más chances a Skylar Thompson de quedarse en el Practice Squad que Diego Pavia. Así que de pelearle a Lamar, como preguntan aquí, claramente no tenemos ni por qué opinar al respecto. El tema aquí es que se quede tan siquiera en la escuadra de prácticas. Imagínate nada más que tan lejos está. Siguiente pregunta de un tal Banano: ¿crees que Seahawks hizo lo correcto en dejar ir a Walker? Hablando de Kenneth Walker. Gracias por tu pregunta. Yo creo que sí. Llegó un punto de esta depreciación de los corredores en los que pueden ser corredores accesibles en el mercado. No me parece tan completo como corredor, pero sí soy muy fan de la fórmula que aplican los Seahawks y otros equipos de seleccionar en el draft incluso varias opciones en una misma clase o estar constantemente seleccionando en el draft, utilizar al corredor en esas primeras temporadas económicas y simplemente dejarlo ir cuando llegue el momento de pagarle. Jadaran Price fue la selección de los Seahawks en primera ronda este año, el segundo mejor corredor de la clase del draft 2026. Regresará más adelante Zach Charbonnet. Emmanuel Wilson fue firmado en la agencia libre. Creo que todavía pueden agregar por ahí otro nombre que haría falta en la rotación, sobre todo mientras se recupera Zach Charbonnet, pero preferible pagarle a tipos de impacto como Jackson Smith-Njigba, como Devon Witherspoon, que tienen ya sus extensiones de contrato, que se está trabajando en eso, o que ya están incluso firmadas, o también a alguien que tal vez te pueda aportar, que es un talento más diferencial, como un Rashid Shaheed en ofensiva y equipos especiales, que es un perfil más complicado de conseguir que un corredor que además es más propenso al desgaste y a las lesiones. Así que ya saben que en esta cuenta estamos a favor de no pagarle a los corredores. Siguiente pregunta Gonzalo Bueno: ¿Shanahan algún día ganará un Super Bowl? El problema es que, es imposible hablar a futuros. El problema es que se siente que los Niners se están alejando en lugar de estarse acercando a ese Super Bowl. Creo que empiezan por decisiones como las que han hecho en el draft.
Si te pones a ver sus clases del draft, el del 2020 es el último buen draft. Javon Kinlaw, Brandon Ayuk, Colton McKivitz y Jawan Jennings. A partir de ahí tienes muy poco. Tienes errores graves como el de Trey Lance y tienes simplemente selecciones de segunda o tercera ronda que son otro corredor, otro wide receiver que no están funcionando en el sistema de Shanahan y que tienes constantes reaches, que así se le dice en inglés al término de tomar a un jugador mucho antes de lo proyectado. Y entiendo que John Lynch explicó esto recientemente porque también el draft de 2026 estuvo lleno de reaches por parte de los 49ers, reach como de alcanzar en inglés. Y lo explicaba, o sea, no me interesa el consenso que exista en los medios de comunicación que según el analista fulanito y el analista sutanito, este jugador es un prospecto 100 del draft y lo tomé yo 33 global. No me interesa su opinión cuando aquí en la franquicia tenemos un consenso diferente y lo entiendo. Para eso le pagas a tus scouts, gente de personal, gerencia y demás, como para poder tener su propio consenso y no ir a la par de la marea del resto de los equipos y de los medios de comunicación. Sin embargo, cuando son resultados tan pobres y cuando son jugadores que no se desarrollan, que realmente no aportan, es cuando realmente te tienes que preocupar. E insisto, son ya varios años de San Francisco llevando esta ruta de drafts cuestionables, por así decirlo, y que ha dado muy pocos resultados para ellos. Y en la división ya eres el tercero, detrás de Seahawks y de Rams, así que la tienes todavía más complicado. Retomando el tema de si podrían ganar un Super Bowl o no. Siguiente pregunta por parte de Fabio. ¿Podría un próximo Super Bowl superar la última final del Mundial de Soccer en vistas, show, popularidad? Es completamente imposible, ni cerca. Es un show mundial contra un show estadounidense con algunos aficionados de otros países. 1.500 millones de personas vieron la final argentina en contra de Francia. 1.5. 1.500 millones de personas. De ese número, 25 millones. De hecho, lo vieron en Estados Unidos, que fue récord. Es el partido más visto en la historia de Estados Unidos de fútbol. El Super Bowl 60, como referencia, fue visto por 125 millones en Estados Unidos. ¿De dónde vas a sacar los otros 1.375 millones para poder alcanzar una final de mundial de fútbol? Así que la respuesta es no. Nunca va a ser a la par el Super Bowl de la final del mundial. Que se viene, por cierto, un verano interesante. Quiero pensar que aunque seas aficionado a la NFL, estarás al pendiente del Mundial. Y si no, pues aquí estaremos generando contenido incluso en esas semanas. Vamos con la siguiente pregunta. Julián Escobar. ¿Por qué hay estadios que repiten Super Bowl cada 4 o 5 años? Otros de casi 10 y otros que nunca. Es una muy buena pregunta. Existen ciertos requerimientos de la NFL para poder darle a una sede la oportunidad de presentar su candidatura y competir por un Super Bowl. Así que aquí es clave, ¿eh? Cada sede decide cuándo participar, cuándo pelear por esa sede del Super Bowl. Entonces también se requiere que las sedes lo estén buscando. De los requerimientos más importantes son por lo menos 70,000 personas como capacidad de estadio. Ciertos aspectos electrónicos de red, medios de comunicación, así como escaleras eléctricas, ingresos, temas muy específicos de la modernización y capacidad que tiene también el inmueble en ese aspecto. Un punto clave importantísimo, una temperatura promedio en los días de partido de 50 grados Fahrenheit, que son unos 10 grados Celsius, así que si no lo cumple, estás completamente fuera. Y si tu ciudad es un clima muy frío, si eres un domo, ya, se borra, por así decirlo, este requerimiento. No importa que sea la ciudad más fría del mundo, que afuera esté en las peores condiciones posibles, siempre y cuando si el estadio es techado, es un domo, para la NFL está bien. Y para ponerte un ejemplo que viví yo directamente, yo estuve presente en el Super Bowl más frío de la historia, que no fue como tal el Super Bowl más frío de la historia en el partido, sino en el ambiente. Afuera del estadio fue el Super Bowl, el día de Super Bowl más frío de la historia, en el Super Bowl 52 entre Filadelfia y New England, en Minneapolis, Minnesota. La sensación térmica estaba en menos 32 grados Celsius y afuera estábamos todos de playera, de camisa, adentro del estadio, del US Bank Stadium, estábamos de playera, de camisa, de suéter. Entonces no importa como tal qué tan frío esté la ciudad en ese momento, o en enero o en febrero, siempre y cuando sea techado. Tiene que haber también un espacio de calidad para que ambos equipos puedan entrenar,
máximo a 20 minutos de los hoteles designados también por la NFL, espacio en hoteles equivalente al 35% de la capacidad del estadio, estando a menos de 1 hora en carro del estadio, así que también le piden a la ciudad ciertos aspectos. Creo que veremos ya una rotación de Las Vegas, Los Ángeles, Atlanta, como esas 3 sedes constantes en la rotación del Super Bowl, con algunos estadios nuevos esporádicamente como Tennessee, como Cleveland, por ejemplo, que la NFL es como la forma de premiar a la ciudad. Kansas City tal vez cuando lo terminen y que sea también en domo, porque todavía está en veremos ese proyecto, el de Washington DC. Creo que la NFL es como la forma de premiar a una ciudad que está poniendo impuestos la mayoría de las veces, así como una franquicia que está haciendo el esfuerzo también de construir un estadio, de decir, te voy a dar un Super Bowl. Pero la rotación más fuerte de la NFL por interés de estadio, económicos, capacidad, recibir aficionados y demás, creo que va a ser Las Vegas, Los Ángeles, Atlanta y de vez en cuando uno que otro estadio nuevo. Creo que también la NFL, teniendo este draft que se lleva a diferentes ciudades, ha desbloqueado como esa oportunidad de darle el draft a ciudades que no aspiran a Super Bowl, como Pittsburgh, como Chicago, por ejemplo, recientemente, Nashville, antes de que construyeran este nuevo estadio, Detroit, que solamente recibió el 40 y para de contar. Lo que sí es que un Super Bowl en clima frío, estadio no techado, creo que va a ser imposible. Lo que vivimos en Nueva York fue solamente en el 48, si mal no recuerdo, creo que fue solamente de una sola vez, o sea, como la excepción por nuevo estadio, Nueva York, el poder que tenían los Giants en la NFL, pero la liga se arrepiente de eso y se salvó porque al día siguiente hubo nevada en Nueva York. Top 3 de partidos de playoffs en tu opinión. He sido afortunado de ver demasiados buenos partidos de playoffs. Recientemente el Bills vs Chiefs de los 13 segundos fue bastante épico. Yéndonos mucho más atrás, el Chargers vs Patriots del 2006 en Qualcomm Stadium, cuando San Diego llegó con un equipazo, también fue bastante bueno. El Ravens en contra de Patriots en 2014, que remontan 2 veces una desventaja de 14 puntos para avanzar a la final de conferencia, fue bastante bueno. El Ravens versus Broncos de Joe Flacco, Peyton Manning en 2012 fue bastante épico. La final de la NFC en 2009 entre Vikings y Saints con Brett Favre lanzando una intercepción en la última posesión fue también bastante épico. Cardinals versus Packers nos han dado 2 partidazos de postemporada en 2009 y en 2015. Han sido increíbles esos 2 partidos. El Minneapolis Miracle entre Minnesota y Nueva Orleans también fue de lo mejor que he visto. Así que tenemos muy buenos partidos de playoffs en los recuerdos, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué jugador que no viste es el que más te hubiera gustado ver? Hablando de televisión, me hubiera gustado ver a Dan Marino, John Elway, que me parecen 2 quarterbacks que se mencionan muy poco en las conversaciones de cuáles son los mejores de la historia y creo que merecen estar ahí. Barry Sanders, obviamente, Lawrence Taylor. Si hablamos de los que vi en televisión pero no vi en persona, un tipo como Michael Vick, me hubiera encantado también verlo en persona. Y para cerrar, si pudieras... no mencioné los nombres de las personas que preguntaron. Bronce Díaz, el de los partidos de playoffs. Sergio Malacón, el de qué jugador me hubiera gustado ver. Y para cerrar, otra vez Bronce Díaz coincidió. Si pudieras jugar en cualquier universidad por el puro gusto de jugar ahí, ¿cuál elegirías? Quiero pensar que hablamos de universidades estadounidenses. Ohio State y Florida desde muy chico me parecen fascinantes en tema de tradición, resultados, uniforme, estadio. Así que me quedaría probablemente con cualquiera de esas 2, Ohio State o la Universidad de Florida. Recuerda que nos tienes que seguir en Instagram para poder participar en las siguientes sesiones de preguntas y respuestas. Y también estamos sorteando un balón autografiado por Peyton Manning también en nuestra cuenta de Instagram. Así que por favor ve Instagram, hablemos de fútbol. O si no tienes Instagram, mándame mensaje por Twitter, Facebook, donde tú quieras para poderte pasar la dinámica y que participes en el sorteo del balón autografiado por el señor Peyton Manning. Muy bien, amigos, vamos a dejar hasta aquí esta edición del Preguntas y Respuestas. Recuerda también suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.